vamos hacia un confinamiento, la gente se va a guardar en la casa. ¿Y quién se va a guardar en la casa? Pues un montón de gente que vive del día a día, del rebusque, y un montón de gente que trabaja en pequeñas empresas, en microempresas, en micronegocios, que en el encierro, pues van a perder también sus ingresos. Son empresas que no resisten un cierre de 8 días, ni mucho menos de un mes, ni mucho menos de 3 meses, ni mucho menos de 4, se quiebran. Entonces dijimos, aquí lo que se va a confinar es una visión muy elemental, pues es un montón de gente pobre. Y está muy bien que se confine, pues porque en la calle el contagio es una amenaza letal. Pero bueno, y adentro de las casas, ¿de qué va a vivir? Es así de sencillo. Y entonces planteamos la cosa, dijimos, ojo que aquí hay que trabajar en resolver esta parte. Y entonces planteamos el tema de la renta básica. Desde el mismo 11, hay inclusive unos twitters míos hablando de este tema, el mismo 11 de abril, diciendo, ojo, aquí hay que crear una renta básica. ¿De qué se trata la renta básica ahora? Es un ingreso que le garantiza al Estado a hogares pobres y vulnerables, pues para que resuelvan esos problemas básicos de la supervivencia. Porque el Estado, pues porque ¿quién más? Además, el Estado le pertenece a toda la sociedad. El Estado está constituido por el pueblo. A lo largo de la historia, 200 años construyendo el Estado, en guerras civiles, en revoluciones, en constituciones, en elecciones, en discusiones, pagando impuestos, construyendo este país. ¿Quién? El pueblo. Y además lo sintetiza en una constitución que dice, este país está fundado bajo el principio de la solidaridad y el Estado tiene el deber y la obligación de proteger la vida de las personas y la vida digna, pues, proteger los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la vida digna, por supuesto. Entonces, es al Estado, además es el único que tiene el músculo suficiente para resolver semejante problema. Un país de pobres metido en las casas, pues ¿quién más lo puede hacer? Este no es un tema del director del gremio tal recogiendo mercados y limosnas y de un señor por ahí girando un cheque y la otra señora pagando una limosna. No. Esto es una cosa muy grande. Y entonces empezamos a hacerle cuentas y a construir un consenso cada vez más amplio. Un consenso cada vez más amplio y con documentos cada vez más sólidos. Nos fuimos asesorando de economistas, conversábamos con José Antonio Campo, conversábamos con Mauricio Cabrera y conversamos muy profundamente y muy constantemente con Luis Jorge Garay y con Jorge Enrique Espitia, que estaban trabajando en los temas fiscales desde el año pasado. Y con ellos veníamos trabajando desde la discusión de la reforma tributaria en el mes de diciembre, de la ley de crecimiento, de semejante esperpento de ley. Y entonces fuimos construyendo, poniéndole números a esto. Y entonces, por ejemplo, dijimos, bueno, ¿de cuántos hogares estamos hablando? Y examinando los rubros de familias que viven de la informalidad, de hogares que dependen de trabajadores y trabajadoras formales vinculadas a microempresas, micronegocios, pequeñas empresas, trabajadores por cuenta propia, trabajadores profesionales independientes. Todas esas cifras que están en los propios bancos de datos del Estado, del gobierno. Y llegamos a la conclusión, son 9 millones de hogares. 9 millones de hogares con un promedio de 3.2 personas por hogar, de acuerdo con los estándares del DANE. Es decir, estamos hablando de 30 millones de colombianas y colombianos encerrados, confinados, sin ingresos y sin ahorros. Y por supuesto, con la necesidad de alimentarse. Luego, cuando ya teníamos el grupo ya de 53, 54 senadores de 9 partidos políticos, en unas reuniones que hacíamos por estos medios virtuales en los que hacíamos esta construcción,
Dijimos un día, bueno, hay una propuesta de la Unión Patriótica, del Polo Democrático, hay una propuesta de la FARC, hay una propuesta del Partido Liberal, hay una propuesta de la U, hay una propuesta del Partido Verde. Y entonces dijimos, hagamos una matriz con todas esas propuestas y tratemos de conciliar todo eso en una sola propuesta. Y eso hicimos. Hicimos la matriz. Ahí están los documentos. Hicimos la matriz, hicimos la reunión, hicimos la conciliación, tomamos de aquí lo mejor, de allí lo mejor, de allí lo mejor, y en esa hibridación construimos el proyecto de renta básica de emergencia que presentamos 54 senadores al gobierno y a la opinión pública, porque primero se lo presentamos al gobierno. Y entonces nombramos una comisión de unos 16, 14, 16 senadores de todos estos grupos para hablar con el ministro de Hacienda. Nos reunimos con el ministro de Hacienda, le entregamos los documentos, le explicamos la propuesta. Esto hace por ahí unos 3 meses, 2 meses y medio, no sé, 3 meses. El ministro recibió la propuesta con respeto, con gratitud, dijo, hombre, esto está muy interesante, esto está bien presentado, esto está bien fundado, déjenme estudiar esto. Después nos escribió un memorando diciendo, encontramos estas preguntas, estos interrogantes, ¿ustedes qué opinan? Le contestamos todos los documentos están ahí en los archivos. Le contestamos, volvimos y nos reunimos con él. Y seguimos esa construcción. Por ahí unos 10 días construyendo con el ministro de Hacienda, a ver si encontrábamos la manera que el gobierno acogiera la propuesta que no nos interesaba desde el punto de vista partidista, ni mucho menos personal, para nada, sino pensando en la gente, pensando en la angustia de la gente pobre que sin comer se iba a tirar a la calle en la desesperación a correr el riesgo del contagio. Pero además, también en este otro contexto, una economía sin liquidez, donde la gente toda está, como decimos vulgarmente, pelada, pues se muere. Así estuvieran también confinadas las empresas, pues había que, de todas maneras, alimentar un mercado o darle liquidez a un mercado por lo menos de productos básicos, de alimentos, qué sé yo. Y de todas maneras, prepararse para la apertura, de tal manera que se pudiera reactivar la economía, para lo cual es fundamental que la gente tenga plata en el bolsillo, porque si no hay demanda, pues usted para quién va a producir si no hay quien compre. Y entonces, digamos que es todo un complejo de objetivos económicos, macroeconómicos, sociales, en fin, involucrados en esta propuesta o en este tema. Entonces, de pronto el ministro de Hacienda aparece sorprendentemente en unas entrevistas, en unas declaraciones de prensa diciendo, mire, la propuesta de la renta básica que nos presentan los senadores es muy interesante. Nos parece muy interesante, pero no para allá. Esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo después. Entonces volvimos y nos reunimos los senadores y dijimos, bueno, ¿cómo así? Pero si es que después, si es que la gente, el hambre no da espera, esto es para allá. Y entonces, pues surgió la discusión ya técnica, jurídica. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Es muy sencillo, el dilema se resolvió muy rápidamente. La Constitución dice, en tiempos de emergencia económica, el gobierno puede dictar mediante decretos, leyes, hacer leyes mediante decreto, pero el Congreso adquiere unas facultades que en tiempos normales no tiene, y es legislar sobre esas materias económicas, sobre las materias económicas, tributaria, fiscal, de endeudamiento, etcétera, por su propia iniciativa. ¿Dentro de qué marco? La Constitución le dice al Congreso, usted tiene, el gobierno dicta un decreto de emergencia, crea la emergencia, y dicta decretos leyes, usted tiene la obligación de examinar esos decretos. Todos esos decretos los tiene que examinar usted. Y usted los puede modificar, los puede cambiar, y los puede ampliar, los puede modificar y los puede derogar, sin pedirle permiso al gobierno. Sobre todas esas materias, incluso en las que no tiene facultades por iniciativa propia en tiempos normales. Entonces dijimos, presentemos el proyecto de ley, así de sencillo.
Y entonces convertimos la propuesta en un proyecto de ley. En un proyecto de ley que modifica, no es que se meta dentro de la estructura del ingreso solidario, no, sino que modifica el decreto ley que creó el ingreso solidario. Y decimos, este ingreso solidario que creó el gobierno no sirve. ¿Y no sirve por qué? Pues porque son 160.000 pesos mensuales por hogar, lo que quiere decir 1.600 pesos diarios por persona. ¿Quién come y quién vive con 1.600 pesos diarios? Pues nadie. Eso es una limosna, eso es una miseria. Pero por el otro lado, es un programa para 2.800.000 hogares. Y nosotros estamos diciendo, son 9 millones de hogares. Entonces, dijimos, es un salario mínimo mensual de 877.000 pesos mensual, que da un ingreso por persona de 266.000 pesos mensuales, que están por encima de la línea de pobreza monetaria. Y durante 3 meses, es decir, mensualmente, un salario mínimo mensual durante 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque eso era el horizonte que había de la pandemia. Presentamos el proyecto de ley 54 senadores y senadoras de 9 partidos políticos. Me preguntas, ¿qué pasó? Pues estas cosas del Congreso. Primero, la presidencia del Senado se demoró pasando el proyecto de la oficina del presidente del Senado a la oficina del presidente de la Comisión Tercera 12 o 13 días. Hágame el favor. Es una cosa absurda. Y después el presidente del Senado, que pertenece, de la Comisión Tercera del Senado, que pertenece a la bancada del gobierno, sacó con pinzas y nombró 8 ponentes, cuando había menos de una semana para tramitar esto. Y los 8 ponentes presentaron 2 ponencias distintas. Nos reunimos a discutir las ponencias el viernes 19 de junio. El 20 se cerraba el Congreso, se terminaban las sesiones. Dijimos, y entonces ahí viene el discurso del Centro Democrático, que la está viendo muy difícil, porque está viendo que el país se le está saliendo de las manos al gobierno. Y dijo, conversemos. Ellos no dijeron, archives el proyecto, ni este proyecto no sirve, sino plantearon una variante. Y nos dijeron, nombremos una comisión a ver si podemos conciliar. Y entonces se reunió esa comisión el viernes por la mañana, a las 7 de la mañana, el sábado, a las 7 de la mañana. Luego a las 8:30 de la mañana se reunió la comisión para seguir construyendo con la comisión de conciliación. Y estábamos en ese proceso de construcción parlamentaria, que es lo más normal, buscándole a eso una salida, cuando intempestivamente, y digo intempestivamente porque nos habían dicho que nos iban a dar 1 hora de tiempo para terminar esa discusión, nos llamaron de la plenaria y nos dijeron, empezó el llamado a lista, y de acuerdo con la ley quinta, cuando empieza un llamado a lista en la plenaria, se tiene que suspender todas las comisiones, y todo lo que hagan las comisiones a partir de ese momento es ilegal. Ahora, ¿cuánto vale esto y cómo se financia? ¿Y qué va a pasar? Esto vale 24 billones de pesos. El programa de renta básica de emergencia vale 24 billones de pesos, es decir, un 2.4% del Producto Interno Bruto. De esto hay 4 billones en los programas asistenciales del gobierno, que son ingreso solidario, que es familias en acción, que es adulto mayor, que son jóvenes en acción y que es el anticipo de la devolución del IVA. Hay 4 billones que todos irían a esta bolsa. ¿Por qué? Porque la idea es que renta básica ahí se subsumen todos estos otros programas durante el tiempo de vigencia de la renta básica. No es que desaparezcan, pero se subsumen durante esos 3 meses. Esa es la propuesta. Pero ¿qué más pasa? Que a esas familias que estaban recibiendo 160.000 pesos, los de ingreso solidario, y 145.000 pesos, los de familias en acción, se les completaba la mesada a 877.000 pesos mensuales para que quedaran todos nivelados. Pero además se crecía el programa con 9 millones de hogares. ¿Cómo se financia? Pues se financia, le dijimos al ministro, le mostramos toda una canasta de posibilidades.
Una, redireccionando el gasto público, aplazando gastos que no son necesarios. Segundo, bajando el gasto público innecesario. Aquí se la pasan comprando camionetas blindadas, haciendo contratos para hacerle asesorías al presidente de la República para la imagen que valen miles de millones de pesos, botando la plata en cosas que no son necesarias. Toda esa plata métala aquí. Además, están entrando créditos externos que están en trámite y que están siendo gestionados por la propia banca multilateral para atender el problema de la pandemia en los países emergentes. Y estamos hablando del Fondo Monetario, y estamos hablando del Banco Interamericano y del Banco Mundial y de la Corporación Andina de Fomento. Por ejemplo, el Banco Mundial ha desembolsado $1.000 millones en estas semanas. El BID, el Banco Interamericano, ha desembolsado 400 millones. El Fondo Monetario está aprobando unos contratos también multimillonarios. Ahora, por otro lado, le dijimos al gobierno, usted tiene en el presupuesto el rubro más alto de gasto público en el presupuesto general de la Nación. Se llama el servicio de la deuda. Son 54 billones de pesos. Es más del doble de lo que vale este programa. Y le dijimos, esa plata que está ahí en el presupuesto, saque la mitad de esa deuda y métala aquí ya, porque esto necesita una liquidez inmediata para entregarle la plata a la gente. Son transferencias monetarias que no tienen contraprestación ninguna. Es decir, es dinero que se le entrega a las familias para que la gasten libremente en su subsistencia. Saque esa plata de la deuda, la mitad de la plata de la deuda, 20 billones, que es lo que vale este programa, lo que le faltan. Y esa no es que usted no pague la deuda, ni siquiera que la reestructure, simplemente refinancie esa deuda, consiga créditos frescos y lo que entra en créditos frescos, métalo ahí. Y entonces, en vez de pagar deuda, que es lo que usted tiene ahí en el presupuesto, refinancia la deuda a más largos plazos y a menores intereses. Por ejemplo, hace 4 semanas el gobierno sacó bonos de deuda pública, deuda soberana de la nación, por valor de 2.500 millones de dólares en el mercado internacional y los puso en 2 días. Eso es deuda pública, a los intereses más bajos históricos, a los plazos más amplios. Así los colocó, yo no estoy hablando de hipótesis, los colocó. 2.500 millones de dólares es la mitad de este programa, son 10 billones de pesos. Métalos ahí. Es decir, usted tiene que pensar que lo más importante que usted tiene como responsabilidad de Estado es que la gente no se muera de hambre. No hay otra. No hay otra cosa más importante que esa, ni puentes, ni carreteras, ni nada. Es que la gente no se muera de hambre. Es la dignidad del pueblo colombiano. Es el derecho a la vida digna, el derecho a la vida. El derecho de los niños, de las mujeres, de los hombres, de todos a vivir. Entonces usted olvídese que no tiene ninguna otra prioridad que esta. Pero además le dijimos, si le falta plata, si es que le falta plata, pues vaya al Banco de la República. Ahí está el artículo 373 de la Constitución Nacional que dice, en condiciones de emergencia extraordinaria, el Banco de la República puede hacer créditos de emisión para prestarle al gobierno liquidez con que resolver los problemas de la emergencia. No ha habido en la historia de Colombia y posiblemente no haya nunca una emergencia como esta. Vaya al banco, pero sin intermediarios, sin bancos de por medio, sin sistema financiero, directamente. Es lo que están haciendo en todo el mundo, es lo que está haciendo el Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos, el Banco Central de la Unión Europea. Acaba de sacar una emisión de 750.000 millones de euros para entregar en programas asistenciales a la población europea para que no pase hambre. Aquí podemos hacerlo. El gobierno no quiso. Finalmente, para terminar, 2 cosas. Una, ¿de dónde salen esos 9 millones de hogares? Ya lo decía ahora María José. Ahí están los ISBEN, están las listas de las encuestas de hogares, están las listas que tiene Planeación Nacional sobre todos los temas de pobreza, están los registros de víctimas, están los bancos de datos del Instituto de Bienestar Familiar, están los bancos de datos de las empresas públicas de las ciudades. Hay mucha información que hay que consolidarla, hay que tamizarla, hay que filtrarla. Pero además hay un expediente el más sencillo y el más eficaz, que es el que hacen los europeos y el que hacen los Estados Unidos. Es muy sencillo. La gente se inscribe
Dice, yo me llamo Iván Marulanda, mi cédula es esta, vivo en tal parte, mi teléfono es este, tengo tantas personas a cargo, tengo 0 ingresos, necesito el programa, firma y lo entrega. Por demanda, por demanda. Es además la manera de formalizar a la población para que exista un registro, porque es que lo más vergonzoso es que el problema más grave que tiene Colombia es la pobreza. Son los pobres y el gobierno no sabe dónde están los pobres. Es una cosa inverosímil y es una cosa que el país no puede tolerar más. Eso produce indignación. Entonces, hombre, por demanda, usted necesita ese apoyo. Bueno, vaya y regístrese y que se lo entreguen. Punto. Y eso es una información verificable, es una información actual, es una información completa y que le permite al Estado entregar esta liquidez. ¿Qué sigue de aquí? Estamos terminando la redacción del nuevo proyecto, vamos a convocar, ya esta mañana tuve una reunión con el profesor Garay, él había hecho ya con unos cálculos que le habíamos pedido que nos colaborara con Jorge Enrique Spitia, esta mañana nos reunimos, vamos a terminar el borrador, mañana por la mañana está, y vamos a reunir otra vez a los senadores para decirles, bueno, tenemos esta nueva propuesta, la nueva propuesta porque ya la situación ha cambiado. La situación ha cambiado porque es que ya llevamos 3 meses largos. Entonces vamos a proponer 5 meses. 3 meses de salario mínimo mensual de 877,000 pesos, mes a mes, 3 meses, que era lo que había. Y 2 meses al 50%, porque eso es lo que nos da realmente el campo de maniobra de la capacidad de endeudamiento del Estado y de la capacidad fiscal, porque la verdad es que han caído muy fuertemente los recaudos, van a caer muy fuertemente los recaudos, y no hay un juego tampoco demasiado amplio en materia fiscal y en materia de endeudamiento para esto. Vamos a presentar el 20 de julio otra vez el proyecto con ese cambio de 3 meses de salario mínimo, pues depende si los senadores están de acuerdo. 3 meses de salario mínimo básico por mes a mes, y los 2 últimos meses, el cuarto y el quinto mes, la mitad del salario mínimo básico. Muchas gracias, Raúl.